Buenos días, amigos caminantes, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo de Roberto Naranjo con su programa El Camino. Esta mañana pues teníamos dificultades para llegar a las instalaciones de la emisora porque el camino muchas veces se atranca, se atasca. Esa es una realidad triste que estamos viviendo día a día en los municipios de Remedios y Segovia con las dificultades de movilidad día a día. Ese es el pan de cada día. Las personas que madrugan, que quieren llegar temprano a sus trabajos, a sus citas, pues están viviendo esa realidad y ya como en las grandes ciudades tenemos que salir media hora antes de cumplir nuestros compromisos, porque vamos a encontrarnos tristemente un trancón en la carretera. Buenos días, Luis Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Roberto, excelente, gloria a Dios. Nos da la salud y un nuevo día para compartir con todos los oyentes y todos los que queremos. Qué bien. Bueno, estamos esta mañana transmitiendo desde el canal de YouTube El Camino y también transmitiendo desde la página de Facebook El Camino. Bienvenidos entonces, comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Padre amado, por este nuevo día, esta nueva oportunidad que nos regalas de sentirte, de sentir tu amor, de sentirnos vivos, de que palpita nuestro corazón y eso es gracias a ti. Cada latido de nuestro corazón es gracias a tu amor infinito para con cada uno de nosotros. Te entregamos, Señor, este día, esta mañana, este programa, para que seas tú inspirando por medio de tu Espíritu Santo, Señor, cada palabra que salga de nuestra boca, cada pensamiento, y que todo ese conocimiento, todo ese mensaje que quieres esta mañana para cada uno de nosotros pueda llegar de acuerdo a tu voluntad a nuestras vidas y hacerlo vida en nuestra existencia, en nuestra historia, en nuestra realidad. Amén. Bueno, comenzamos entonces el día de hoy con este programa que se llama Ley de Dios versus la ley del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos dirigiéndonos entonces a los cristianos del mundo entero, en Segovia, en Remedios, a todo aquel que dice ser cristiano, que quiere vivir el Evangelio, que quiere vivir agradando a Dios, vivir según su voluntad. Solamente para él y para ellos es este mensaje. ¿Por qué? Porque pues cada quien según su libertad va decidiendo cómo vivir y según ese pensamiento, pues en su vida se va expresando día a día sus creencias, es decir, su fe y la fe de cada uno de nosotros se evidencia en nuestra forma de vivir. Y este mensaje es para aquel que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y agradarle a Él. Porque vemos que en el mundo entero se van, según el parecer de algunos gobernantes, se va legislando, se van imponiendo normas y leyes de acuerdo al pensamiento de cada uno de esos gobernantes, de acuerdo a la época. Hace 8 días hablábamos de tendencias. Se ha vuelto una tendencia el gobernar, el legislar de espaldas a Dios, sin tener a Dios en cuenta. Cuando vemos la historia de la salvación del pueblo de Israel, ese pueblo elegido por Dios, pues vivía el día a día, el 24/7, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, incluso sus gobernantes siempre tenían en cuenta la voluntad de Dios y cuál era el querer de Dios. Los gobernantes no eran la excepción, todo lo contrario, sabiendo que hay un Dios que es todopoderoso, que todo lo sabe, es decir, es omnisciente, que es sabiduría pura, que todo lo puede. ¿Cómo no voy a gobernar con Él? ¿Cómo no voy a tenerle en cuenta? ¿Cómo no será Él quien guíe y dirige mis pasos? Entonces, el cristiano auténtico vive de acuerdo a la ley de Dios, sin importar que vaya en contracorriente, sin importar que vaya cuesta arriba y que su camino, su experiencia vaya siendo cada vez más difícil. Vamos a la luz de la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio capítulo 5 versículo 33
a comenzar este tema entonces. Vamos a entrar en Mateo. Dice Dios en el libro del Deuteronomio: manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí el libro del Deuteronomio, más bien Dios nos quiere enseñar a través del libro del Deuteronomio que la fidelidad y la obediencia van de la mano si yo quiero recibir bendiciones. Como conclusión podríamos decir, la obediencia es la llave que abre o que desata las bendiciones de Dios. Entonces, Dios se busca un pueblo humilde y obediente para poder que ese pueblo humilde y obediente que viva según las leyes y las normas de Dios reciba abundantes bendiciones. En el Antiguo Testamento es constante el reproche que Yahvé Dios hace acerca de su pueblo Israel, llamándole pueblo de cerviz dura, de cabeza dura, pueblo rebelde y pueblo infiel. Es constante, porque ese pueblo muchas veces se olvida de las normas y de las leyes de Dios y vive según su parecer. Vamos a trasladarnos a la época de hoy y vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo Jesús a los legisladores, a los maestros de la ley, a los conocedores de la palabra de Dios, a los que tenían el conocimiento del querer de Dios, constantemente les está reprochando su hipocresía, porque tienen en cuenta muchas de las leyes que hay en la época para vivir, pero se les olvida lo más importante, que es vivir en el amor, vivir según la voluntad de Dios. La ley del mundo versus la ley de Dios. El cristiano, ¿qué debe elegir? Pues parece obvia la respuesta, ¿cierto? Obviamente debemos vivir según la ley de Dios. Pero en la carta a los romanos, Pablo habla de que debemos obedecer las autoridades civiles, porque nos advierte que toda autoridad que hay en el mundo es puesta por Dios. Estoy hablando de autoridad, no estoy hablando de aquellos que se arrogan la autoridad, que quieren imponerla sin ser autoridad. Yo creería pues que me estoy haciendo entender, ¿cierto? Hay una autoridad que es, en el caso de un país, el presidente, en el caso del departamento es el gobernador y en el caso de los municipios o ciudades son los alcaldes. Dentro de un grupo también de concejales, senadores, representantes a la Cámara. Es decir, hay un cuerpo, hay un colegio que se encarga de impartir las leyes y las normas, pero resulta y sucede que no siempre legislan para bien del ser humano. ¿Por qué? Pues porque son humanos y se equivocan y cometen errores. No siempre legislan de manera que esas leyes y esas normas beneficien al ser humano. Supuestamente ellos legislan para beneficiar al ser humano, pero vuelvo y repito, son seres humanos también, tienen tendencia a cometer errores. Por eso es importante comparar y hacer un paralelo entre la ley del mundo y la ley de Dios. Porque aunque Pablo en su carta a los romanos nos diga que hay que obedecer a las leyes o a las autoridades humanas más bien, eso va a depender de si esas autoridades en realidad están legislando según el querer de Dios. Un ejemplo, a mí la ley, la norma me obliga a ponerme un casco. Qué triste que yo tenga que ponerme un casco porque me obliga la ley para evitar ser sancionado, para evitar obtener un comparendo y tener que pagar. Porque el casco pues es una ley, una norma que desde la lógica y desde el sentido común lo que hace es proteger mi vida.
Entonces, no debería yo estar evadiendo un retén de agentes de tránsito, de policía, porque no llevo casco, porque no llevo el seguro o porque no llevo la documentación en regla. Eso es ilógico. Vuelvo y repito, estamos hablando del cristiano auténtico. Entonces, si yo soy un cristiano auténtico, yo debo empezarme a cuestionar en mi forma de vivir con respecto a la norma o a las leyes civiles. Si las estoy cumpliendo. En este caso, la ley civil, que es usar casco de manera obligatoria cuando voy conduciendo una moto, va muy acorde con la ley de Dios, porque estoy protegiendo mi vida, estoy protegiendo mi vida, estoy siendo agradable a Dios, estoy viviendo según la norma, la ley y la voluntad de Dios. Entonces, en ese caso, esa norma, esa ley civil va de acuerdo a la norma y a la ley de Dios, que es proteger la vida. Pero en el caso, por ejemplo, del consumo de licor, el consumo de las drogas, el aborto y la eutanasia, que son normas permitidas por la ley civil, comparándolas, haciendo el paralelo con la ley, la norma y la voluntad de Dios, van totalmente en contraposición, en contravía. Es decir, que el gobierno acepte o apruebe o diga que es legal y está permitido el aborto, para Dios no. Entonces, un cristiano auténtico no promueve, no practica, no participa en la elaboración de un aborto, porque luego tendría que rendirle cuentas a Dios, que al fin y al cabo es la autoridad máxima y por el cual nos movemos y existimos. Yo creo que queda bien claro con esos dos ejemplos. Una norma, una ley civil que va de acuerdo con la norma, la ley y la voluntad de Dios, contraria a una norma que va en contra, en contraposición, en contravía, que se opone a la ley, a la norma y a la voluntad de Dios, como es el aborto, como es la eutanasia. Seguimos hablando de ese tema porque es importante, porque se va volviendo tendencia en las redes sociales con el amigo Javier que decidió hacerse la eutanasia, aplicarse la eutanasia porque estaba sufriendo, porque estaba viviendo una experiencia de dolor al límite, decidió quitarse su vida y uno veía los comentarios en las redes sociales de gente que lo admiraba, que lo respetaba, le expresaba su respeto y su admiración, porque era muy valiente. Eso es muy respetable, la opinión de cada uno, pero para un cristiano auténtico, alguien que quiere agradar a Dios y hacer su santa voluntad, para nada que tiene eso de héroe o de admiración o de respeto. Yo miro a la cruz y veo a Jesús siendo hijo de Dios, que deja su trono en el cielo para venir a sufrir una muerte de cruz, vejaciones, humillaciones, escupitajos, todo con el fin de redimirnos. Entonces, si Él siendo Dios nos muestra el camino, creería yo pues que no es la voluntad de Dios practicar la eutanasia. Por eso un cristiano auténtico no practica ni está de acuerdo con la eutanasia. Vamos a la luz de otro texto de los Hechos de los Apóstoles a continuar marcando la pauta con respecto a la ley de Dios y la ley del mundo. Dice en los Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículos 29 al 32, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Voy a volver a repetir palabras de Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, aquí está la clave, pongamos atención, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual
ha dado Dios a los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y Pedro es muy claro cuando afirma que el Espíritu Santo de Dios ha sido dado a quienes le obedecen. Es decir, no todo aquel que diga tener el Espíritu Santo lo tiene. Porque también dice Juan en su primera carta que debemos discernir muy bien los supuestos espíritus que dicen tener las personas. Todo aquel que se arroga título de pastor, de profeta, de que habla en nombre de Dios, nos dice el apóstol Juan en su primera carta que debemos discernir bien en realidad esos espíritus, porque no todos son espíritus de Dios, también hay espíritus malignos que quieren engañarnos. Y aquí Pedro nos desvela de manera muy clara. Dios da su Espíritu Santo a quienes le obedecen. Y recordemos en la carta a los romanos, lo voy a leer textualmente, capítulo 13, versículos del 1 al 2, nos dice Pablo que sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuáles son las autoridades superiores? Si yo estoy en un trabajo, en una empresa, mi autoridad superior es mi jefe. Yo debo someterme a ese jefe y cumplir con las normas y las leyes de esa empresa para ser un buen cristiano. Vuelvo y repito, siempre y cuando lo que me exija a mí como empleado no vaya en contraposición con las leyes de Dios. Es muy sencillo. Yo debo llegar temprano, yo debo cumplir con unas tareas específicas en esa empresa para que el engranaje, para que esa empresa marche y cumpla con los objetivos y con su misión. Así seré yo un buen empleado, porque el que es buen cristiano es buen empleado, es buen vecino, es buen hijo, es buen papá, es buen esposo, es bueno. No es santo ni perfecto, pero busca la perfección. Y si comete errores, pide perdón y va a querer salir de esa situación de error. Esa es la diferencia entre un cristiano auténtico y un cristiano que no lo es. Porque, vuelvo y repito, no es de yo decir soy cristiano, es de demostrarlo. El Dios de, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Aquí Pablo es muy claro diciéndonos que toda autoridad en el mundo es puesta por Dios, gobernador, alcalde, presidente, jefe de policía, párroco, papa, obispo, todas esas autoridades, profesores, que el rector de un colegio, es que el rector de un colegio está haciendo el papel de una autoridad y debe servir y debe agradar a Dios siendo rector de ese colegio. Es que el gerente de una empresa no está ahí únicamente para ganar dinero, está ahí como autoridad puesta por Dios para que esa empresa dé gloria a Dios con buenos resultados. El jefe no está ahí o el gerente no está ahí para de déspota estar maltratando a los empleados y simplemente por vanidad y arrogancia decir yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo digo. No se trata de eso. Si tuviéramos conocimiento de estos textos, de la palabra de Dios, como muchas personas dicen tener, yo diría, este mundo cambiaría. Así hayan gobernantes de turno con ideales, con ideologías, con tendencias raras, unas buenas, otras no tan buenas. Cuando un gobernante decide gobernar de espaldas a Dios, todo se va a venir abajo. Absolutamente todo. Porque Dios está por encima de todo y de todo. Sus pensamientos, sus juicios son superiores a los de los hombres. Entonces, esa obediencia va a ir marcada entonces por la confianza. Voy a terminar de leer la carta a los romanos, para que continuemos hablando de la obediencia y la confianza, que van de la mano. Vuelvo a leer Romanos 13, 1, 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí no hace excepción. Todas las autoridades que hay son puestas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ojalá haya muchas personas escuchando este texto. No están escuchando a Roberto Naranjo, están escuchando a Dios que a través del apóstol Pablo
nos ordena someternos. La palabra es clave, sométanse. Pero aquí es importante y necesaria la humildad, que para mi parecer equivale a sabiduría. Es decir, humildad y sabiduría para mí son lo mismo, o van de la mano, o la una sin la otra no funciona. Porque aquí el Dios a través del apóstol Pablo nos está exigiendo someternos a toda autoridad. Es decir, quien se va en contra del presidente, quien se va en contra de, no, el presidente no, quien se va en contra de las leyes civiles, siempre y cuando no vayan en contra de las leyes de Dios, llámese presidente, gobernador o alcalde, simplemente por rebeldía, porque aquí está la clave. Es decir, la carta a los romanos está escrita para el cristiano obediente y que confía en la palabra de Dios. Quien no se somete es un rebelde. Y ya sabemos qué le pasa a los rebeldes. El máximo cabecilla de los rebeldes se llama Satanás. Él por rebeldía no quiso obedecer a Dios, se fue en contra de la voluntad y de los planes de Dios. Miren lo que dice Pablo al final, que fue lo que le pasó a él y lo que le va a pasar a todos los rebeldes, a los que no quieren obedecer ni someterse a las autoridades. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ¿cuáles son esas autoridades que, según Pablo, debemos obedecer nosotros? Ya lo hemos dicho varias veces, todas las autoridades civiles, en la parte civil, obedecer las normas. Yo debo pagar impuestos, yo debo ponerme casco, yo debo acatar las normas de tránsito, yo debo hacer fila, yo debo cumplir con todas esas normas, siempre y cuando, vuelvo y repito, no vayan en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué otra norma, qué otra autoridad debo cumplir yo? Yo quiero hacer énfasis en esta autoridad y es la autoridad de la iglesia, de Cristo, la jerarquía de la iglesia. Cristo muy claro en el Evangelio deja a una autoridad plasmada, es decir, es voluntad de Jesús, que es Dios, de dejar una autoridad en la iglesia y esa autoridad se llama Papa. Entonces, aquel que no esté dispuesto a someterse a la autoridad del Papa es un rebelde, como ya surgió en 1500, entre 1517 y 1521, un rebelde, alguien que se rebeló, no quiso obedecer, no quiso someterse a la autoridad del Papa, independientemente de cuáles hayan sido sus razones, que muy probablemente hayan sido razones supuestamente buenas, pero fue un rebelde, desobedeció y se separó de la iglesia, y de ahí para acá han surgido un sinfín de movimientos de rebeldía y de desobediencia sin tener en cuenta, como nos advierte el apóstol Pablo, que esa resistencia a esa autoridad puesta por Dios nos va a acarrear condenación para nosotros mismos. No lo dice Roberto Naranjo, lo dice Pablo a los romanos. Jesús llama a Simón, porque ese era su nombre, le cambia el nombre y le dice Pedro, que significa piedra. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no prevalecerán contra ella. Es decir, es una promesa que le hace Cristo a la iglesia y es que no va a tener forma de ser destruida. Eso lo hemos visto. No hay ninguna institución hecha por hombres que dure más de 2000 años como hasta ahora la iglesia. ¿Y por qué? Pues porque fue fundada por Dios. Entonces, si nosotros debemos, como buenos cristianos, obedecer y acatar las normas de las autoridades civiles, con mayor razón de una autoridad puesta por Dios. Si el Papa es una autoridad, es una figura de autoridad puesta por el mismo Dios, quien no la obedezca, pues con mayor razón va a cargar sobre sí mismo condenación, porque sale de la iglesia, sale de los sacramentos, así se crea una persona muy buena, así pues saquen los argumentos que quieran, como son los que quieran, los argumentos que quieran, porque para usted dejar de creer y salirse de la iglesia puede encontrar 10.000 argumentos, pero es la iglesia de Cristo y el Papa es una autoridad puesta por Dios.
Y Pablo muy claramente nos advierte que todas las autoridades son puestas por Dios y que hay que obedecerlas. Entonces, la iglesia es quien da ese cuidado al depósito de la fe. A partir de la iglesia es que nosotros conocemos los sacramentos y conocemos la voluntad de Dios. Y el Papa es ese gobernante y esa autoridad puesta por Dios para regir en su iglesia. Es así de claro. Entonces, el llamado es para que nos sometamos a la autoridad puesta por Dios si queremos ser buenos cristianos y agradarle, hacer su santa voluntad. Ese es el mensaje que traía para hoy. Porque muchos dicen ser cristianos o vivir el evangelio, pero dicen, yo no le obedezco al Papa. Y creen que con eso agradan a Dios, como algunas religiones extremistas y fundamentalistas que incluso haciendo atentados donde muere mucha gente creen que agradan a Dios, que con eso que están haciendo ellos en su fe y en su creencia creen que están agradando a Dios. Entonces, como conclusión, creería yo que la obediencia va acompañada de la confianza. Es decir, yo en una persona que no confío, a una persona que yo no confío, no le obedezco. Es así de sencillo. ¿Por qué la gente no se somete a la autoridad del Papa y de la Iglesia? Porque no confían en ella. Porque no confían en Dios que la dejó instituida hace más de 2000 años. Y eso está en las Sagradas Escrituras. Pueden sacar los argumentos que quieran, vuelvo y repito, pero están las Sagradas Escrituras. La Iglesia es una autoridad puesta por Dios. Aquí vamos a escuchar algunos comentarios del día de hoy. Javi Ramis. Buenos días, para pedir una oración, un consejo espiritual. Estamos en una situación muy fuerte y con pensamientos de quitarnos la vida. Si nos pueden llamar o escribir, bendito sea el Señor. Bueno, ahora haré esa llamada. Lo primero que sí le digo a Javi es que hay que confiar en Dios, lo que estaba hablando, hay que confiar en el Señor. En este momento le pido a todas las personas que están escuchando el programa por medio de REN Online, el canal de YouTube, El Camino, y la página El Camino de Facebook, por favor orar por Javi Ramis y toda su familia, por sus hijos. La solución no es quitarse la vida, siempre hay una luz de esperanza, hay un Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Entonces, Padre amado, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por Javi, por su familia, por sus niños, para que le ayudes, especialmente dándole la luz de tu Espíritu Santo, para que sepa con determinación, con fe y confianza tomar las mejores decisiones de acuerdo a tu santa voluntad. Bueno, entonces aquí estamos viendo un ejemplo. Si es verdad, si es real que Javi está pasando por esa situación, le pido que no tome decisiones apresuradas ni equivocadas, porque Dios todo lo puede y todo lo sabe. Él es un Dios de amor y tanto es así que dio a su Hijo único por cada uno de nosotros por nuestra redención. Antes de eso había una prefiguración en el Antiguo Testamento, y es cuando Dios por medio del ángel le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, a su único hijo, el hijo de su ancianidad, y Abraham nunca cuestionó ese pedido o ese mandato de Dios. Aquí es la respuesta fundamental. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en Dios, porque sabía que todo lo que pide Dios, todos los planes de Dios son perfectos. Entonces, cuando Dios funda una iglesia, pero el hombre en soberbia y arrogancia empieza a cuestionar que por qué esto, que por qué lo otro, que por qué aquello, que por qué esto no es así, si esto debería ser así, entonces ya entra en su corazón el orgullo, la soberbia y la arrogancia, empieza a dudar de las decisiones de Dios, y es ahí cuando lastimosamente se alejan de la verdad. Eso lo vemos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando Jesús dice a todos sus discípulos, que eran un sinfín de gente que lo seguía: yo soy el verdadero pan del cielo, quien no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Dice la palabra de Dios en el versículo 66.
que muchos de sus discípulos dejaron de andar con él, porque él decía que había que comer su carne y beber su sangre. Es decir, lo estaba hablando de manera literal. Nadie lo cuestionó porque sabía que estaba hablando de manera literal. Es más, cuando le pregunta a Pedro que si ellos también se van a alejar, él le pregunta a los discípulos que si ellos se iban a alejar. Pedro toma la palabra y dice, Señor, a quién miremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, Pedro encabeza la iglesia, confía plenamente en las decisiones del Señor Jesucristo. Entonces, esto era el mensaje que tenía para hoy. Hay que confiar plenamente en el Señor para poder ser obedientes, porque la obediencia le gusta, la obediencia le agrada a Dios. El que es obediente siempre va a obtener el favor de Dios. Todas las promesas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos hace Dios están condicionadas a una virtud, y es la virtud de la obediencia. El que obedece no se equivoca. Chao, nos vemos Dios mediante, nos escuchamos el próximo viernes después de las 9 de la mañana en esto que se llama El Camino, canal de YouTube, @elcamino.7 y en Facebook El Camino. Dios los bendiga.